Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza, en este febrero rebelde, el febrero de la dignidad. Tenemos que hacer un recuento porque es importante que los venezolanos y las venezolanas tengamos conciencia plena de lo que ha sido el proceso histórico desde Bolívar hasta el comandante Chávez y ahora seguido por el presidente Nicolás Maduro junto al pueblo de Venezuela, que es el sujeto histórico de este proyecto. ¿A qué me refiero con esto, con este preámbulo? A que es importante cada año hacer una revisión de cómo llegamos hasta aquí los venezolanos y las venezolanas en este proyecto para que tengamos claro cuál ha de ser el futuro y cuál ha de ser la posición que tiene que tener el Estado venezolano frente a los derroteros que se presentan desde los principios que hemos asumido desde el comienzo de la República, los principios bolivarianos. En este sentido es importante saber que hemos celebrado recientemente el 4 de febrero el día del levantamiento militar, digno levantamiento militar comandado por Hugo Rafael Chávez Frías, acompañado de valientes hermanos en armas y muchos compañeros y compañeras civiles que también se sumaron a esta posibilidad de levantar la voz y levantar las armas ante una situación de opresión que se vivía en Venezuela durante la década de los 90, que se agudizó, mejor dicho, en la década de los 90, producto además de reiteradas políticas que iban mermando la posibilidad del pueblo y la esperanza del pueblo venezolano. Y que termina, digamos, ese levantamiento quería terminar con el agotamiento histórico que teníamos los venezolanos en cuanto a la imposibilidad de participar en el proceso de desarrollo y en lograr un sistema económico, unas relaciones de producción, unas relaciones humanas y sociales que pusieran en primer lugar el bienestar común y no el mercado, ni los intereses del mercado, como se terminó haciendo durante las dos décadas, sobre todo en el 80, década de los 80 y la década de los 90. El 4F no es un hecho aislado. El 4F es la continuidad de la respuesta del pueblo venezolano ante una situación de no reconocimiento del poder popular, de no reconocimiento de la dignidad del pueblo, del clamor del pueblo por tener un presente posible y digno y un futuro lleno de esperanzas. En ese sentido, para hablar del 4F, para hablar del proceso histórico que hemos vivido, tenemos que hacer un recuento del momento histórico, del momento que conocemos como momento constituyente que nace o tiene el momento de quiebre el 27 de febrero durante el hecho social que se conoce y se conoció mundialmente como el Caracazo, que fue un momento muy duro para el pueblo venezolano en el que hubo una explosión social producto de no tener las vías democráticas, las vías constitucionales para poder canalizar las demandas sociales, económicas que tenía todo el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano. Estamos hablando de más del 80 y tanto por ciento que además estaba en una situación de pobreza. Yo quisiera comenzar el programa con un video del comandante Hugo Chávez, donde hace referencia al Caracazo y se presentan algunas imágenes, porque es importante que todos y todas en nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a las personas con quien hacemos vida, le contemos cómo fue lo vivido durante el Caracazo para que entendamos que no podemos volver jamás a una situación en la que no había posibilidades para tener los mecanismos políticos para resolver los problemas que se presentan. De ahí entender que por eso vino luego el cambio constitucional. Pero de eso vamos a hablar en el transcurso del programa y vamos a empezar con el video del comandante Chávez. Muchísimas gracias, director. Tratar de alargar, buscando la explosión. Solo que aquí esa explosión no va a ocurrir. Explosión la del Caracazo. Estas medidas
rupturas en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio. El modelo que ellos defienden es el que llevó al pueblo a la miseria, al desastre, y que produjo aquí un caos que se expresó en un volcán que se llamó el Caracazo. ¿Alguien recuerda aquellos años, y fueron los meses previos al Caracazo, cuando salió un estudio en el cual se demostraba con cifras algo muy extraño? En Venezuela se disparó el consumo de perrarina. Ahora, cuando empezaron a investigar, no es que había más perros en Venezuela. Las madres pobres, desesperadas, era lo único que podían comprar para darle de comer a sus hijos. Y el pueblo no tuvo otro mecanismo que la insurrección. Insurrección que fue abatida a plomo, sangre y llama. Nos utilizaron a nosotros para masacrar a un pueblo que estaba reclamando comida, salud, que alguien lo oyera. Y los líderes encerrados, los líderes entre comillas, en Miraflores, lo que hicieron fue mandar a los militares ametralladoras, plomo y muerte. Hasta niños murieron. Un muchacho que vive al lado la mataron en la puerta de su casa, le dieron un tiro por el estómago y le salió por la espalda. El otro le dieron un tiro en el balcón, donde estaba parado, viendo eso en la calle El Carmen de Tare. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir. Más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. La mayor parte de esos heridos, producto de la ruptura de las vitrinas, de los negocios que se han saqueado. La situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, Aquí la pobreza llegó al 80%, la miseria al 40%, no había ni para comer. Esa fue la causa del Caracazo. Aquí los únicos que pueden causar una explosión son las masas populares, no la oligarquía. Chávez hacía referencia, nuestro comandante Chávez, en este video, a las causas que originaron la explosión social, que obviamente no tenía el pueblo mecanismos para resolver los problemas estructurales que tenía los venezolanos y las venezolanas, no solamente en esas 2 últimas décadas que fueron muy duras en cuanto a la aplicación de medidas económicas neoliberales y finalmente con el famoso paquetazo que impuso Carlos Andrés Pérez, que terminó de asfixiar al pueblo venezolano, y el pueblo venezolano salió a la calle, salió a la calle a demandar su dignidad. Pero esto viene, por supuesto, de un declive del proyecto bolivariano que a partir de la muerte de Bolívar, a partir de la cociata de la Constitución de 1830, se fue diluyendo constitucionalmente, hasta llegar a ese momento de la Constitución de 1961, donde efectivamente el pueblo venezolano no solamente no tenía como principio fundamental de todo el texto constitucional el bienestar común, la república, la institucionalidad republicana y por supuesto las necesidades del pueblo venezolano. Eso deriva en el momento constituyente del Caracazo, del 4F y luego la constituyente de 1999 para dar canales y dar soluciones materiales, normativas, políticas a la situación que veníamos acarreando desde 1830 cuando se frustra el proyecto de Bolívar hasta que lo retomamos nuevamente en 1999. Pero el tema del Caracazo, lo que vivía América Latina en ese momento, en la década de los 80, de los 90, con gobiernos que estaban al servicio de los intereses de Estados Unidos, que estaban bajo los intereses de incluso lo que se estaba manejando en la Guerra Fría, decantó en esta situación muy dura donde hubo no cientos de heridos, como decía Carlos Andrés Pérez mintiendo.
Estamos hablando, y menos que serían con las vidrieras. Estamos hablando de hombres, mujeres y niños asesinados con balas de armamento oficial. Para hablar de esto queremos hablar con nuestro querido padre Numa Molina, sacerdote quien ha prestado además servicio amoroso desde su compromiso cristiano con las comunidades de base, con el pueblo venezolano, con la historia del pueblo venezolano, con el proyecto de Bolívar, y que es además un ejemplo para todos y todas, y que seguramente, como yo, recuerda con detalle lo ocurrido durante el Caracazo y cómo eso nos llevó a este desenlace histórico del 4F y finalmente del proceso constituyente hasta el momento en que estamos hoy. ¿Tenemos al padre Numa en línea? Todavía no. Estamos entonces tratando de contactar al padre Numa porque ciertamente uno de los puntos que yo quería conversar con él era cómo en ese momento había una total ausencia del Estado, de la institucionalidad del Estado, porque no había ciertamente una constitución que tuviera los mecanismos de participación popular, las posibilidades para que el pueblo pudiera tomar decisiones. De hecho, a raíz de 1989, con la situación tan fuerte que se presenta a nivel nacional y que además asombró internacionalmente, salieron a la luz muchos elementos que generaron mayor presión social. Uno fue el caso de la peste, que luego lo veremos con un video también, que fue el lugar, la fosa común, donde lanzaban a los cadáveres de quienes fueron asesinados en ese Caracazo. Ese es uno de los elementos que allí se ve, que hizo presión porque las comunidades eclesiales de base, algunas ONG que en ese momento estaban del lado del clamor del pueblo, lamentablemente muchas de ellas ya hoy se convirtieron más bien al lado del opresor y no están, han abandonado al pueblo en su clamor. Y en ese momento de 1989 esa presión derivó en unas reformas que se hicieron a través de un llamado que hizo el Estado en ese momento a una comisión presidencial para la reforma del Estado, lo que se conocía como la COPRE. Pero se hicieron reformas pequeñas de índole legal, no constitucional, porque la Constitución del 61 no permitía un proceso constituyente. Eso era parte de las imposibilidades de que el pueblo rescatara su esperanza. No tenía los mecanismos para poder hacer valer un nuevo pacto político. Esta situación de las reformas que se hicieron a partir de 1989, 1990, luego de las presiones que se ejercieron por parte de sectores de las comunidades de base, del pueblo organizado en Petare, en otros sectores donde había un tejido social importante organizado para digamos que para proteger la dignidad del pueblo conjuntamente con servidores, sacerdotes que estaban allí, entre ellos el padre Matías Camuñas, el padre Didier, el padre Chuy en Coche, el padre Juan Vives Suria en Fundalatin, que también estaba en esta lucha y que fue quien hizo uno de los documentales más importantes en relación a la masacre del Caracazo, que además fue una masacre muy sonada, pero ya habían habido en Venezuela situaciones de masacres como la de Yumare, como la del Amparo, que luego no le quedó más remedio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando analizó los casos de estas masacres, que por lo menos responsabilizar al Estado por esas masacres, por haber utilizado la fuerza de forma dirigida por parte del Estado para poder masacrar al pueblo en cada una de esas situaciones, especialmente en el Caracazo. Víctimas que además, hay que decirlo, fueron indemnizadas durante el gobierno del presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que tenía el compromiso, obviamente como jefe de Estado, de indemnizar a las víctimas de la anterior república. Pero había que hacerlo, era necesario acompañar a las víctimas de esas situaciones tan duras que vivió en particular el pueblo venezolano que se organizaba para defender sus derechos humanos, sus derechos a la humanidad, al respeto, a la dignidad.
Esta situación, obviamente, no fue suficiente. Estas reformas solamente eran pañitos calientes, como por ejemplo la reforma de la ley electoral, que se crea una ley para la consulta popular, para hacer ciertamente consultas de orden electoral, así como hacemos nosotros referéndum. Durante la enmienda, durante la reforma, había una ley, se creó una ley para hacer referéndum, pero eran de carácter consultivo, no vinculante, y no tenían nada que ver con un proceso constituyente que ameritaba hacerse porque el pueblo no tenía respuesta por parte de las instituciones para resolver un problema estructural de miseria, de pobreza, de desconocimiento, de total abandono por parte del Estado. Esto que no fue suficiente motiva además a los militares del 4F a salir y dar la cara y responsabilizarse por una ruptura que había que hacer para un cambio histórico. Era necesario. Muchas personas preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay entre un intento, un alzamiento militar como el del 4F y un alzamiento militar actualmente? Las diferencias son enormes desde el punto de vista constitucional. Primero, la Constitución del 99 tiene todos los mecanismos para hacer consultas de carácter vinculante, referendos revocatorios, referendos consultivos, referendos aprobatorios, tienen mecanismos para elecciones directas de consejos legislativos, de consejos municipales, para formar además de las comunidades organizadas. O sea, hay cantidad de mecanismos de carácter social para la organización popular y la toma de decisiones. Ya me dicen que está en línea nuestro querido hermano, el padre Numa Molina. Bienvenido, padre Numa, a nuestro programa En la Balanza. Querida Olga, un gusto. Estábamos conversando, padre Numa, queríamos consultarle porque ciertamente el momento histórico del 4F en el mes de la dignidad y todo el proceso constituyente que siguió al liderazgo del comandante Chávez tiene un origen que lo conocemos como momento constituyente, que fue el Caracazo. Digamos que fue el momento culmen donde el pueblo venezolano, en un clamor popular, decide espontáneamente salir a reclamar sus derechos no reconocidos por el Estado venezolano ni por ninguna institucionalidad. Allí, en esos procesos políticos de ese momento, las comunidades eclesiales de base, los laicos comprometidos, los religiosos tienen mucha participación en ese acompañamiento al pueblo, no solo digamos que en lo que estaba sufriendo el pueblo en sus miserias, en sus necesidades, sino después le acompañaron además en el reclamo por el caso La Peste y por otros casos que permitieron que el pueblo se organizara, y esa esperanza que ustedes acompañaron como hermanos al servicio del pueblo, logró finalmente un desenlace positivo que fue rescatar el proyecto de Bolívar y terminar el proceso constituyente. Padre Numa, denos su reflexión sobre lo que fue el Caracazo, la importancia de no olvidar, de decir, está prohibido olvidar el Caracazo. Sí, Olga, yo creo que el Caracazo, para los que vivimos, diríamos, en carne propia y desde los lugares donde estaban las víctimas, la década del 80, porque no es que vamos a decir que antes todo estaba resuelto, no, pero ya sabemos que la década del 80 fue una década perdida, fue una década en la que el pueblo se fue depauperizando paulatinamente, yo más bien diría casi que aceleradamente, ¿no? Y entonces, claro, fue la década de la perrarina para los niños, del agua de espagueti. Eso yo no lo estoy contando porque salió por ahí en una revista, eso lo vi. Si yo tuve que trabajar con esos niños, yo trabajé con niños
con niños limpiabotas en la década de los 80, entre el 83 y el 85, y viví esa experiencia de ir a las casas de los niños que limpiaban, que pulían zapatos en el centro de Mérida, y que eran muchos, por cierto, porque, bueno, era algo hacían con eso, ¿no? Entonces, el 27 y 28 de febrero es como el momento ya, es la gota que rebasó el vaso, y ya el pueblo no soporta más, pero es como, es la dignidad del pueblo, y allí estábamos nosotros, ciertamente, allí estaba la iglesia. Es una cosa que hoy yo echo de menos, porque en aquel momento, en la década de los 70, de los 80, los primeros 5 años de los 90, diríamos un poco, todavía la iglesia seguía caminando con las comunidades, con los pueblos, seguía gritando el mismo grito de los pueblos. La iglesia, digo la iglesia institucional, no la iglesia pueblo. La iglesia pueblo, que es la mayoría, está ahí sola, sufriendo. Pero en esas décadas hubo acompañamiento de la iglesia, eso es verdad. ¿Sabe qué lamento yo? Que en este momento, cuando estamos llevando a cabo lo que tanto pedíamos en los años 80, 70 y 80, entonces hoy nos ponemos en contra. Entonces hoy la iglesia institucional se pone en contra de que la gente tenga la gran misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, o de que tengamos médicos arriba en el barrio, ¿no? ¿Cuántas mujeres parturientas murieron en nuestros barrios, aquí en Caracas? Yo conocí todo eso porque me tocó que incluso como estudiante de comunicación social hacer mis pasantías en el diario El Nacional, y ahí estuve tres meses metiéndome en los cerros. O sea, yo no conocía la realidad de Caracas y la conocí en esos 3 meses. Entonces, hubo un acompañamiento. Ahí tenemos hombres que jugaron un papel fundamental, como el padre Vives Suriá, como el padre Matías Camuñas, como el padre Huitag, como el padre Chuy, que era uruguayo, que estuvo metido en el valle, en un barrio encaramado arriba. Se llamaba él. ¿Ah? Se llamaba Jesús Silva, él era de los hermanitos Chuy Silva. Jesús Silva, un santo hombre, sí. Crió como 80 muchachos que recogió de la calle. Bueno, entonces hubo ese acompañamiento y supimos del grito del pueblo porque lo habíamos acompañado. Es decir, ese pueblo lo entendimos cuando gritó el 27 y 28 y salió a las calles y salió desorganizado, lamentablemente, porque no había ningún modelo de organización. Lo único que existían, usted recordará, eran unas tales juntas de vecinos que no tenían ninguna validez jurídica ni nada, ¿no? Eso la gente se organizaba y nombraba una junta de vecinos, pero eso cualquier policía de la primera casilla llegaba y barría con esa junta de vecinos, ¿no? No es como hoy que tenemos una ley de las comunas, tenemos todo un basamento legal que nos permite organizarnos, ¿no? Pero allí, padre Numa, había una semilla que era importante. Yo recuerdo porque yo compartí mucho con el padre Matías Camuñas en Petare, estando yo adolescente, y una de las semillas era ya no la junta de vecinos, sino las comunidades eclesiales de base que dieron acompañamiento, y que en su momento, en esa década de los 80, pues 70, 80, 90, fueron fundamentales para que el pueblo se organizara en función de la esperanza. Y eso fue un momento que es importante que nos lo narres, para que no olvidemos que en ese momento, y que la iglesia no olvide que en su momento sí estuvo acompañando al pueblo y que debe retornar al encuentro con el pueblo, independientemente de nuestra visión ecuménica, donde todos caemos, digamos que la estructura católica tiene una responsabilidad, porque a quien más se le da, más se le exigirá. ¿No es así, padre Numa? Claro,
el proyecto, la promoción, la pedagogía de las comunidades eclesiales de base fue clave en todo eso. No olvidemos que tampoco eran todas las parroquias, ¿no? O sea, teníamos personajes que descollaron. Yo era un imberbe seminarista en el 89, ¿no? Pero ya estaba, ya yo iba a los barrios y ya estaba en esa línea. Tenía profesores que estaban en esa onda, ¿no? De las comunidades eclesiales de base. Pero dentro de la iglesia también tenía sus detractores. Tanto es así que en la década de los 90 fue la década en que las comunidades eclesiales de base, por una cosa extrañísima, fueron desapareciendo, porque eran promotoras del pueblo, trabajaban desde la teología de la liberación, eran la promoción de una teología del pueblo, y bueno, lo que tú dices me parece muy bello. O sea, no olviden, cuando yo te escucho decir a ti eso, no olviden, siento que me lo estás diciendo a mí, pero que te lo estás diciendo también a la Conferencia Episcopal Venezolana y a todos los sacerdotes venezolanos, ¿no? Se lo está diciendo una laica. O sea, no olviden que ustedes acompañaron al pueblo. ¿Y dónde están ahora? ¿Por qué no lo están acompañando? Porque esa es la verdad. Es decir, ¿cómo es posible que de un modo casi insensible veamos que inauguraron unos bloques de la Gran Misión Vivienda Venezuela ahí en mi parroquia, por ejemplo, en una parroquia eclesiástica cualquiera de Venezuela? Y yo lo escuché, esto lo escuché yo. Eso no me lo contó nadie, lo vi, lo escuché. Uno de los puntos de agenda en una reunión de clero, vamos a hablar ahora del problema de los pobres, del problema de la gente que ha llegado a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. A lo que yo me levanté de inmediato y dije, mira, los pobres no son un problema. Los pobres son una oportunidad, son una posibilidad, son el encuentro con el reino que Jesús vino a predicarnos. El pobre es el lugar teológico para un teólogo latinoamericano. El pobre es desde ahí, desde donde se tiene que entender el Evangelio, ¿no? Entonces, claro, hoy por hoy, ahí está el reclamo, ¿no? Ahí está, o sea, tú te encuentras con sacerdotes que dicen, ¿cómo es que se llama eso? Que la Junta Comunal. Y uno dice, esta persona todavía no sabe que existen consejos comunales, que hay una ley incluso de consejos comunales. O sea, tan poquito nos hemos interesado por los nuevos modelos de organización del pueblo y tanto los hemos despreciado que ni siquiera sabemos cómo se llaman, ¿no? Y cuando vas y revisas un proyecto pastoral de una diócesis, revisas a ver dónde están ahí esos nombres, las mesas de agua, ¿verdad? Las mesas técnicas de agua, los consejos comunales, las comunas. Eso no aparece en ningún proyecto pastoral. Ajá, pero ¿cómo se organiza el pueblo? ¿Cómo se organiza hoy el pueblo? Se organiza en consejos comunales. Pues entonces métete ahí en ese consejo comunal y sé fermento de evangelio, ¿eh? Claro, es así. Pero de todas maneras, la vida al servicio del reino, digámoslo así, tiene muchas trincheras, Padre Numa. Una de ellas, obviamente, también es la militar, la política. Y en ese proceso, después del Caracazo, que hubo el alzamiento militar, ese grupo de hombres valientes, también mujeres y hombres civiles que acompañaron a estos hombres en armas, a este valiente comandante Hugo Chávez, ellos habían entendido el clamor del pueblo, pero no solo era el clamor de la década de los 80, que como usted bien dice, se agudizó la indiferencia ante las necesidades del pueblo y además la opresión se agudizó, no solo la indiferencia, la opresión, sino que estamos hablando de que ellos sintieron el clamor del pueblo, pero un pueblo que era un sujeto histórico, del pueblo que venía de la lucha independentista, de la lucha de Bolívar, del proyecto integracionista antiimperialista de Bolívar. ¿Cómo recibe
digamos, este nuevo liderazgo, este nuevo clamor ya entendido desde otros espacios, desde el alzamiento militar, que no tenía otra posibilidad constitucional sino alzamiento militar? Yo decía que no es como ahora que hay miles de oportunidades, incluso los militares pueden votar y pueden tener espacios de debate, de discernimiento. En aquel tiempo, en la Constitución del 61, cuando ocurre el Caracazo y cuando ocurre luego el 4F, no había posibilidades digamos, para los militares ni para ningún tipo de organización en relación a poder hacer transformaciones o cambios que requiriera la historia del pueblo venezolano. ¿Cuál es su opinión respecto a esta derivación en el 4 de febrero y luego en el proceso constituyente ya con el liderazgo del comandante Hugo Chávez y por supuesto ahora con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué reflexión, Padre Numa, saca usted de ese proceso? A ver, yo aquí sí te voy a hablar un poco desde el punto de vista teológico, ¿no? Una de las cosas, cuando yo miro la historia de Venezuela, la historia contemporánea de Venezuela, desde el 58 para acá, ¿no? Para poner un hito histórico, ¿no? Después que termina la dictadura de Pérez Jiménez, mirando eso, uno se da cuenta que cómo Dios se va tejiendo por debajo, en lo subterráneo del pueblo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que surjan este grupo de jóvenes militares? La mayoría eran hombres. Acuérdense que por ahí en estos días entrevistó Ernesto a la única mujer que estuvo más activa en el golpe, ¿no? Que aparecía siempre como una cosa extraña, una mujer. Por eso justamente, por el machismo y por toda cómo habían relegado a la mujer en esa etapa política. Pero por debajo se fue tejiendo, Dios va actuando desde el pueblo. Y ese pueblo en este caso tenía color de militar, pero tenía corazón, sensibilidad y rostro de pueblo. Porque no olvidemos que uno dice que es de verdad milagroso, porque no olvidemos que teníamos casi que una casta militar. No olvidemos que los pobres no entraban a la academia militar fácilmente, ¿no? O sea, no sé cómo se fueron filtrando y fueron entrando muchachos que venían de los barrios, de los campos, pero eso no era común. A mí me cuenta un amigo general que él tuvo que poner otra dirección y no decir que vivía en Petare, porque si no, no lo aceptan en la academia militar. Y fue todo un lío porque después le descubrieron y bueno, gracias a sus notas y a su comportamiento lo dejaron, pero era casi una raya decir que se venía de un barrio. Entonces, así fueron entrando y como... ¿Por qué? Porque venían de ahí, venían de ese pueblo. O sea, cuando uno ve la presencia de un Hugo Chávez y cuando se encuentra con que era arañero, que andaba descalzo, que tenía una bicicletica vieja en la que vendía arañas en Sabaneta, que es un muchacho campesino del llano, que su visión es la de un niño campesino sufrido, entonces puedes entender cómo Dios se va tejiendo en el pueblo, en ese laico que se hizo militar y que se convirtió en el alma y en la vida de este movimiento. Así que la reflexión que yo puedo hacer a estas alturas, a 30 años, es Dios definitivamente actúa en lo profundo del pueblo y así actuó en tiempo de Jesús, ¿no? O sea, no salió de los palacios de Jerusalén, no fue de ahí, vino de Galilea, de Galilea, de la mal vista Galilea, de la Petare, de Palestina, que era Galilea, mal vista, y los galileos muy despreciados en Jerusalén,
Era gente que tenía además fama de revoltosa, y de ahí viene Jesús, de ahí sale el Salvador, el que viene a pregonarnos la liberación, un Dios liberador, un Dios amor, ¿no? Así sucede en todos los momentos de las historias de los pueblos, ¿no? Y así sucedió en este momento, y yo creo que así siguen surgiendo líderes en medio de nuestro pueblo, muy valiosos, unos que están en la palestra pública, otros tal vez están calladitos o escondidos o no los han dejado asomarse, porque también eso ha pasado, ¿no? Sin embargo, ahí encontramos gente hermosa cuando nos metemos en cada barrio y en cada pueblo de Venezuela, que han entendido perfectamente cuál era el ideal del comandante Chávez y el ideal de todo lo que fue este movimiento liberador, ¿no? Porque es un movimiento liberador, Olga. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Tratan de meternos en la cabeza que no, que esto es una dictadura, que esto es... No, este es un movimiento liberador. Y si no, miren ustedes cómo actúa el pueblo hoy, cómo hoy el pueblo levanta la voz, reclama, lee, se sabe su constitución y reclama con la constitución en la mano. Eso, ¿cuánto hemos ganado en eso, no? Y eso es lo que me parece como además profético. Es así. Realmente ha sido profética, digamos que las acciones militares del 4F que permitieron, digamos, continuar un camino, ya escuchando el clamor popular, escuchando al pueblo en su dolor, en su padecimiento como familia, como comunidad, como barrio. Y ahora estamos en este proyecto que es tan importante, que es el proyecto bolivariano, el proyecto que trae el comandante Hugo Chávez y este movimiento bolivariano que ha tenido tanto torpedeo. Padre Nova, nos vamos a un corte, un momento, y continuamos conversando con usted, por lo menos unos 5 minutos más. Nos vamos a un corte y continuamos en La Balanza. Pongo un video. No. Continuamos en La Balanza conversando con nuestro querido hermano, el padre Numa Molina, que nos acompaña en este análisis sobre lo que significó el febrero rebelde, el febrero liberador, no solamente con el alzamiento de nuestros dignos hermanos en armas del 4F, sino con todo lo que significó ese momento constituyente que se inicia el 27 de febrero del 89 con una situación que llenó de dolor al pueblo venezolano por todo lo que sufrió en cuanto a la opresión que se ejerció durante esa década contra el pueblo, contra los hombres y las mujeres venezolanos, contra el niño venezolano, la niña venezolana, sino porque en ese momento de explosión social hubo una arremetida por parte del gobierno, una indicación de acabar esa manifestación, ese levantamiento popular con violencia, con balas, con asesinatos, que derivaron en situaciones como la peste, que fue una terrible experiencia, así como se vive permanentemente en Colombia, que todavía hay fosas comunes, que se siguen encontrando fosas comunes, que se siguen cavando en Colombia fosas comunes para colocar allí los restos de líderes sociales, de líderes campesinos que asesinan a los paramilitares y el narcoestado colombiano. Aquí lo vivimos en la Cuarta República durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que dispararon, pasaron factura a los jóvenes
del pueblo venezolano, entraron a los barrios. Todo esto lo relato porque lo viví. Yo estuve también cerca del padre Matías Camuñas en aquel momento, cercana a todo el reclamo de la peste, y sé que todo esto es cierto. No estoy contando, como dice el padre Numa, no son cosas que uno cuente porque las leyó. Uno las cuenta porque las vivió. Y es importante que esta memoria quede fresca en la conciencia de todos los venezolanos para que entendamos cuál es nuestro origen histórico, qué estamos viviendo y qué es lo que tenemos que seguir construyendo para que nunca más vuelva a haber una situación en la que el pueblo, la dignidad, la nación se haya diluido por intereses extranjeros que se imponían al pueblo. Padre Numa, esto deriva en un proceso constituyente. Ciertamente hay canales para manifestar, hay instituciones nuevas, se consolida la República nuevamente, se trae a Bolívar, se trae a Zamora, se trae a Simón Rodríguez, se trae la esencia, se trae también a Jesús de Nazaret, porque el comandante Chávez, digamos que impregnó su discurso también de un discurso de alguna manera cargado de una espiritualidad, cargado de una visión teológica cristiana además, sin exceptuar o sin excluir al resto de las espiritualidades que conviven en Venezuela. Estamos hablando de musulmanes, estamos hablando de yoruba, estamos hablando de judíos, todos los que tienen una espiritualidad y que esa espiritualidad puede convertirse en un elemento liberador. Háblenos, padre Numa, de la situación actual, de cuál es su reflexión en este momento, sobre todo para los jóvenes. Tenemos pocos minutos, pues yo quería poner un video del comandante Chávez en la Asamblea Constituyente, pero hay un llamado que hacer, padre Numa, sobre todo a la juventud. Nosotros en nuestra época, cuando usted inicia el seminario, cuando el comandante Chávez inicia en las Fuerzas Armadas, cuando los jóvenes se organizan en los barrios, en las comunidades de base, había un espíritu de dejarlo todo. El amor por el sacrificio, por la misión, por el sacrificio amoroso, de entregarlo todo por una causa, de entregarlo todo por la República, de entregarlo todo por el camino de Dios en el caso de los creyentes, por entregarlo todo por el camino de la dignidad en el caso de los no creyentes, pero los que creían en la dignidad del pueblo. ¿Qué hay que fomentar ahora en la juventud, padre Numa? Yo creo que hay como dos vertientes que son fundamentales en este momento en la juventud. Uno, la historia, la memoria. En eso tenemos que, no sé, habrá que armar talleres en todos lados, habrá que en los liceos enseñar historia contemporánea, porque por ese lado el enemigo nos está minando a nuestros jóvenes. O sea, Olga, este año se cumplen 10 años, por ejemplo, del famoso video Me iría demasiado. Sí. Y ese video, ¿cuánto daño hizo a los jóvenes venezolanos? Entonces tenemos que refrescarles la memoria. ¿Cuántos han regresado? ¿Cuántos conozco yo, por cierto, que han regresado y que cuentan lo doloroso que han vivido fuera? Entonces, es la memoria histórica y valores. Valores, eso es fundamental. Cada familia y cada escuela y cada liceo y cada universidad debe convertirse en reforzadora de valores, porque la que enseña valores inicialmente es la familia. Así es. Eso yo lo creo fundamental. Los valores de Cristo, los valores del amor al hermano. O sea, si amas y amas de verdad, entonces serás capaz de entregar tu vida sin esperar nada a cambio, sin andar buscando que te paguen, sin andar vendiendo tu dignidad a cambio de cualquier baratija o a cambio de cualquier oferta que te llegue, ¿no? O sea, la honestidad en este momento está en riesgo en nuestros jóvenes, y eso ya lo hemos visto. Todos saben a qué me refiero. Entonces, esa honestidad, si está en juego, hay que enseñarla como un valor. Y muchas otras cosas, la generosidad, por ejemplo, basta de avaricia, basta de codicia. Hay que enseñarles que eso es un antivalor que nos hace mucho daño. Tenemos una juventud valiosísima, pero necesita ese elemento fundamental que son los valores y la historia, porque muchos jóvenes creen que es que
aquí era siempre así, que aquí se le daba vivienda a todo el mundo, que aquí había médico en el barrio, arriba en el último barrio, que aquí un montón de cosas que nosotros no las tuvimos en nuestro tiempo y que hoy sí están. Así es. Padre Numa, queremos agradecerle por su participación, ya estamos prácticamente finalizando, perdone que sé que está muy ocupado, pero era importantísima su reflexión en este febrero rebelde, en este febrero liberador. Era importante que nos acompañara. Espero que nos siga acompañando en otros programas porque hay mucho que hablar desde su experiencia, desde su reflexión, desde su compromiso. Y yo creo que este espacio que nos brinda TVS, que nos brinda esta hermosa familia de TVS, es fundamental para llegar a la casa de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, para contar nuestras experiencias y también para compartir información para que cada quien vaya fomentando y construyendo sus propios criterios sobre el deber ser, sobre lo que debe ocurrir en los tiempos que vienen en nuestra Venezuela, en nuestra América, en el mundo entero. Tenemos que transformarlo, tenemos que cambiar, tenemos que seguir liberando a otros pueblos, acompañar los procesos de liberación de otros pueblos para que tengamos una vida de justicia y tengamos paz a nivel internacional. Gracias, Padre Numa, por habernos acompañado. Gracias, Antonio. Ha sido, y Dios bendiga a todos los que nos están siguiendo a esta hora. Amén. Amén. Gracias. Pues nosotros queremos continuar, porque ciertamente en esta reflexión que hacemos, que hicimos con el Padre Numa, que nos acompañó, hay un elemento que es el elemento constitucional. La Constitución es un pacto político. Los sucesos de la opresión al pueblo venezolano durante la Cuarta República responden al descuido intencional del proyecto de Bolívar, que era un proyecto también constitucional, que tenía una base constitucional, que terminó siendo traicionado por José Antonio Páez en 1830 y que deriva en una constitución que fue cambiando los elementos materiales para que el proyecto de Bolívar fuera posible y que lo retoma luego de que el pueblo estalla, porque ya no puede continuar con esa situación, lo retoma el comandante Chávez, que se abandera del clamor del pueblo, también de los hombres y mujeres que acompañaron en ese momento histórico al comandante Hugo Chávez, a ese movimiento de patriotas que dieron, que abrieron el camino para que pudiera constituirse un nuevo pacto político, que tuviera los mecanismos que todos queríamos para poder dirimir las preocupaciones, las diferencias, los anhelos, los sueños a través de diferentes mecanismos institucionales. Y que prevaleciera la república, lo común, el bien colectivo por encima del bien individual. Yo quiero despedirme con un mensaje importantísimo, yo siempre lo recomiendo, el mensaje del presidente Hugo Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente el 4 de agosto, en el momento en que se instala la Asamblea Constituyente, y él da unos lineamientos, como en su momento también lo hizo Simón Bolívar a sus legisladores. En esta oportunidad él era el abanderado de este proyecto constituyente y dio algunos lineamientos, entre ellos rescatar el concepto de pueblo, rescatar el concepto de nación, el sujeto histórico consciente que sabe cuál es su origen histórico, lo entiende, lo comprende y establece objetivos comunes para construir la nación, la identidad, construir el futuro, el proyecto de Bolívar. Seguimos con un video, un pedacito de ese mensaje del comandante Hugo Chávez en aquel momento, que es el desenlace histórico de aquel duro momento que se vivió en el Caracazo, y que ahora, por suerte y gracias a la Constitución y gracias a los hombres y mujeres del pueblo bolivariano, no tenemos que volver a vivir. Permítanos el video y me despido. Gracias a todos ustedes. Es el Bolívar que con sus cenizas da origen al nacimiento de la República Antibolivariana de 1830, la de la Josiata. Se cae la Gran República, se cae el sueño de Angostura y Bolívar se va a la tumba. Y con su tumba
al mismo tiempo están enterrando a Bolívar en Santa Marta y al mismo tiempo están haciendo la república de la oligarquía conservadora que echó atrás los postulados de la revolución y que produjo entonces un siglo XIX lleno de violencia, de estertores intestinos que de verdad disolvieron la nación, disolvieron la unidad del pueblo y disolvieron la república. Hoy, así como aquella Cuarta República nació sobre la traición a Bolívar y a la revolución de independencia, así como esa Cuarta República nació al amparo del balazo de Berruecos y a la traición, así como esa Cuarta República nació con los aplausos de la oligarquía conservadora, así como esa Cuarta República nació con el último aliento de Santa Marta, hoy le corresponde ahora morir a la Cuarta República con el aleteo del cóndor que volvió volando de las pasadas edades. Hoy, con la llegada del pueblo, con ese retorno de Bolívar volando por estas edades de hoy, ahora le toca morir a la que nació traicionando al cóndor y enterrándolo en Santa Marta. Hoy muere la Cuarta República y se levanta la República Bolivariana. De allá viene esta revolución. En esa nueva constitución, permítanme, constituyentes soberanos, esta reflexión. No se trata solo de una tarea de juristas. Cuidado con las repúblicas aéreas de nuevo. Se trata de recoger la expresión del momento nacional y tener la capacidad de reflejar en esa nueva Carta Magna un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto nacional, una nueva idea es refundar a Venezuela. Contra el dogma liberal invoco lo que pudiéramos llamar el invencionismo robinsoniano. Contra ese dogma neoliberal que pretende borrar del mapa, por ejemplo, lo que es la fuerza de la nación, lo que es el derecho de una nación, de un país o de una república a darse su propio modelo económico en función de sus potencialidades, en función de sus oportunidades, en función de su idiosincrasia, por ejemplo. Contra ese dogma que pretende presentarnos en bloque soluciones extrañas a nuestros problemas y que está demostrado, más que demostrado en los últimos años, que lo que ha hecho es agravar nuestros males. Contra ese dogma neoliberal, nosotros pudiéramos proponer, yo propongo el invencionismo robinsoniano. Samuel Robinson o Simón Carreño o Simón Rodríguez, ¿qué importa su nombre? El Sócrates de América, el Rousseau de Venezuela, decía, tienen ustedes que hacer dos revoluciones, la política y la económica. Hagan la revolución económica y comiéncenla por los campos, la agricultura, la industria, las artes, la ciencia. He allí, contra el dogma neoliberal que pretende borrarnos del mapa, el invencionismo robinsoniano. Contra el dogma del mercado, ojo pelado con el dogma del mercado, que pretende casi que ser Dios. ¿Qué fundamentalismo es el del mercado? La mano invisible del mercado, dicen algunos. Como aquí en Venezuela se hizo popular una expresión, yo la voy a recoger. La mano peluda, invisible del mercado. No arregla sociedades el mercado. No hace repúblicas el mercado. No impulsa desarrollo colectivo el mercado, porque el mercado se basa en ese dogma del individualismo que ha llevado al mundo a que seamos unos salvajes luchando unos contra otros.